que es una especie de greda o tierra arcillosa sacada de sitios especiales. Este chaco servirá de complemento para comer las guatías de papa, que a propósito ya están, y se empieza a desenterrarlas con mucha prudencia y manos firmes. Tal es el aroma de estas papas que a cualquiera se le abre el apetito, incluso a estas gaviotas que hoy nos visitan. El cocimiento es tal que salen crocantes, bien doradas y, por supuesto, bien cocidas. La mesa está servida y la guatia de papas está lista para ser degustada. Previo a ello, no está de más el recuerdo a los apus y deidades andinas, incluyendo familias que se fueron. El apetito no puede más y se procede a comer y degustar las papas que son acompañadas por chaco, saboreando lo que la madre naturaleza ofrece a los pies de la chacra. Y ahora un momento de solaz esparcimiento, mientras todos nos ponemos a pensar en qué tenemos como recurso natural y qué podemos hacer por él. Me refiero al lago Titicaca. Mientras usted se pone a pensar que tiene un gran compromiso de acción por el lago Titicaca, les propongo escuchar algo de música, pero con sonidos andinos.
De este modo hemos compartido otro programa más dedicado al gran recurso hídrico que nos ha legado la naturaleza, el mágico lago Titicaca. Será hasta un nuevo programa cuando tengamos el placer de reencontrarnos con ustedes para ofrecerles todo el misticismo, toda la magia, los destinos turísticos y todo lo que contiene nuestro lago Titicaca. Escríbanos, que estamos dispuestos a poder aceptar sus sugerencias, algunas recomendaciones y también visitar los destinos turísticos que usted nos proponga. Muy buena suerte, gracias y permiso.